Buenas noches, bienvenidos nuestros amigos que están aquí presentes en el auditorio para esta entrevista y también por supuesto a quienes nos acompañan en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook Time. Muchas gracias. Nuestro invitado de honor hoy es médico cirujano por la Universidad Nacional Autónoma de México. Hizo un posgrado en especialidad en cirugía general en el Instituto Mexicano del Seguro Social por la Universidad Nacional Autónoma de México. Difícil leer su currículum porque es bastante extenso, pero solamente quiero dar unos rasgos del doctor, y cuando dé su conferencia magistral tendré más cuidado en leer más datos sobre el doctor. Finalmente, tiene más de 700 pláticas como conferencias y talleres impartidos en congresos y simposios, más de 65 trabajos publicados en revistas indexadas de su especialidad, 33 libros y colaboraciones como autor del libro de capítulos, editor o coordinador, que se dice rápido pero cuesta mucho trabajo. Hizo un posgrado en cirugía en la Facultad Mexicana de Medicina, Universidad La Salle, donde es actualmente profesor titular del curso de cirugía general, y desde 2018 y participando como adjunto desde el 2009. Ha sido director del Hospital Gabriel Mancera y asesor médico delegacional dentro de diferentes momentos en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ha sido director médico y director general de diversos hospitales privados en la Ciudad de México, subcomisionado médico en la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, CONAMED, de la Secretaría de Salud, y actualmente es el director médico del Hospital Ángeles Metropolitano. Presento con mucho gusto al doctor Jorge Alfonso Pérez Castro y Vázquez. Buenas noches, Jorge. Muchas gracias, Humberto, muy amable por tu presentación y por la lectura del currículum. A ti te ha tocado hacer muchas entrevistas aquí en estas memorables conferencias mensuales. Ahora te toca a ti ser entrevistado, así es que tenme paciencia. Un poco más de 30. Un poco más de 30, así es. Jorge, yo creo que como lo hemos platicado muchísimo, a pesar de que trabajamos juntos, estamos aquí por mucho tiempo, no conocemos algunos rasgos de las personas como seres humanos, no solamente en el ámbito médico y profesional que nos une sin duda, sino también en los aspectos de tu vida que son seguramente muy interesantes. Yo quisiera que empezaras platicándonos un poco de tu familia, de tus orígenes, cómo fuiste formado, cómo hiciste una familia. Sé que cuesta trabajo, ¿no? Cuesta muchísimo trabajo. Platícanos un poquito de tu entorno familiar, por favor. Sí, bueno, mi padre nació en Tampico, Tamaulipas. Tuvo una etapa de vida en San Luis Potosí y posteriormente vino a hacer su carrera de medicina a la Ciudad de México. Mi madre, por el otro lado, nació en la Ciudad de México, después radicó en San Luis Potosí, donde conoció a mi papá, y posteriormente, cuando se casaron, vinieron a vivir a la Ciudad de México ambos. Mi padre fue deportista, le gustaba nadar, le gustaba hacer clavados. Había un lugar en San Luis Potosí, se llama el Tivoli, por esta Gloria Vega, que seguramente se recordará por ahí de ellos, cerca de Capuchinas, y donde iban a hacer ejercicio. También había un equipo de básquetbol donde que posteriormente fue a una de las Olimpiadas del 36, donde también él tuvo algunas participaciones como amateur. Y mi madre, por otro lado, fue telefonista. Era de las que ponían clic en los teléfonos, un trabajo que le permitió pues conocer gente y saber de cosas. Su padre, mi abuelo, Jorge Alberto Vázquez, fue un abogado, novelista, fue compañero de Velarde, que decían que era el pintor literario de México.
tenía tendencias literarias, fue director de Bellas Artes un tiempo, pero murió mi abuela en el momento de nacer mi madre, entonces hubo una separación y ella se quedó en San Luis Potosí con sus tías, y ahí se generó pues este matrimonio, vinieron a vivir aquí a México, y de ahí fueron muy prolijos, somos 11 hermanos, de los cuales únicamente vivimos 9, uno de ellos murió pequeño, el otro murió ya de adulto, y pues aquí estamos, seguramente una de las hermanas está entrando ahorita por la puerta de atrás, es una de ellas, pues aquí estamos, creo que esa es la familia del tronco. Posteriormente, pues, conocí a mi mujer en la universidad, fuimos compañeros de la carrera de medicina durante todo el tiempo, nunca fuimos novios formales, pero teníamos especial atracción uno y otro, y posteriormente, pues, cuando entramos a la especialidad, el tiempo no había tiempo, era el hospital o el hospital, y decidimos casarnos, y de ahí pues surgió primero Maru, luego nació Gabriela, y ahora somos una familia extendida de 10 personas, con los agregados que han llegado en la vida hasta este momento. Oye, Jorge, ¿y cómo descubriste tu pasión por la medicina? ¿Y qué te inspiró a convertirte en un cirujano? La verdad es que no sé en qué momento la medicina me entró, creo que la mamé en mi casa, estando con mi padre en casa, pues seguramente empecé a absorber cosas ahí y siempre pensé que iba a ser médico. No sabía si iba a ser cirujano, pero me llamaba la atención la medicina. Mi papá tenía farmacia en Iztapalapa y nosotros desde muy pequeños trabajamos en la farmacia. Hacíamos las recetas magistrales, hacíamos cápsulas, hacíamos tabletas, hacíamos pomadas, teníamos una báscula granitaria que jugábamos con ella. Entonces siempre estuvimos relacionados con la medicina y con la atención a la gente. Y algo que nos enseñaron siempre es que teníamos que ser amables, atentos, y que si queríamos tener algo teníamos que trabajar. Entonces yo creo que por ahí se metió. ¿En qué momento la cirugía? Yo me recuerdo todavía estando en la residencia hicimos todavía el tratatorio de posgrado en el Hospital General del Centro Médico Nacional, y me recuerdo que cuando estábamos por terminar la residencia, se me acercó el doctor Lipchitz, que era el jefe de servicio de medicina interna, y me dijo: oye, Jorge, si te quedas a hacer medicina interna con nosotros, yo te garantizo un futuro promisorio y te quedas en el hospital y te puedes volver hasta médico de base del hospital. Bueno, pues a uno se le abren los ojos en ese momento. Pero también veía a los cirujanos y los veía transitar por el hospital y los veía que se movían más, que tenían más vida, eran mucho más amables, eran más divertidos que los internistas. Y cuando tuve oportunidad de entrar con ellos a algunas cirugías, siempre fueron muy gentiles conmigo. Quizás tenía yo un poco de habilidades, no lo sé. El chiste es que me decidí por eso. Pensé que a lo mejor podía ser cirugía oncológica. Pero cuando tuve oportunidad de estar en oncología, en el internado de pregrado, la verdad es que se me hizo demasiado brusco lo que pasaba ahí y demasiado fuerte. Y yo quería curar. Entonces dije, no, yo creo que la cirugía general es mi camino, y opté por la cirugía general. Estoy hablando de 1973, 74. Oye, todos estamos hechos de una parte profesional que nos da la oportunidad de ir creciendo y de ir madurando algunos proyectos, pero también somos personas que tienen hobbies, que tienen actividades fuera de nuestro ámbito profesional. Quisiera de todas formas dejar la cereza de tus hobbies al final y adentrarme un poquito más en temas médicos, si tú me permites. Claro, con gusto. ¿Cuál ha sido el momento más significativo o memorable en tu carrera hasta ahora, Jorge? Yo creo que como aprendimos la cirugía en el hospital, y con los maestros que teníamos, era muy competitivo y muy duro. Y también tenía muchos tartabones, era rígido. Cuando posteriormente me enteré, era jefe de quirófanos,
del Hospital General del Centro Médico, y me enteré que había un movimiento fundamentalmente con el rayo láser verde, el YAG láser, para hacer operaciones de la vesícula. Y me empecé a involucrar en ello y tuve la oportunidad de saber que algo estaba pasando en el mundo, y era la cirugía laparoscópica. Entonces logré que me dieran una cita en Nashville para hacer una instancia de una semana con los cirujanos pioneros de esto en los Estados Unidos, el doctor Olson y el doctor Reddick. Y pues me fui a Nashville. Yo llegué una mañana a Nashville sin calor infernal. No tuve la precaución de alquilar un coche. Pero era imposible caminar de un lado para otro. Entonces llegué sudando a la oficina y la secretaria del doctor Red me dijo: mire, doctor, aquí está su uniforme, ponga su uniforme quirúrgico y ahorita un chofer lo va a llevar de consultorio al hospital. Y llegué al hospital y fue muy impresionante para mí que todo lo que yo había aprendido no servía para nada. No se abría al paciente, no se ponían suturas, no se usaba nada para suturar el lecho hepático, todo era con coagulación. El paciente llegaba a un hotel, se trasladaba al hospital, lo operaban y regresaba al hotel para seguir sus cuidados. Para mí fue muy impactante. Me recuerdo que le hablé a María Eugenia, mi esposa, y le digo: oye, la vida es diferente, esto es impresionante. Eso cambió mi visión de la cirugía y yo creo que de la vida de muchas personas con el uso de este tipo de técnicas que actualmente se desarrolla día a día, a diestra y siniestra, para bien. Claro. ¿Qué valores o principios consideras tú que te han guiado en tu trayectoria profesional y personal? Sí, que hablar en boca propia, decir cosas de uno mismo es un vituperio. No me gusta mucho hablar de si yo tengo o no tengo valores, pero creo que me gusta ser responsable. Me gusta respetar a las personas y que me respeten a mí. Me gusta ser generoso, prefiero dar que recibir. Quizás soy demasiado serio, no me doy permiso para ser demasiado alegre ni optimista. Prefiero ser realista, sin dejar de tener siempre un visto de querer lo mejor. Yo soy una persona honesta. Yo te llamas cosas sería demasiada soberbia. Bueno, yo también podría añadir muchas cosas, pero no lo voy a hacer en este momento. ¿Quiénes crees tú que han sido tus mayores mentores, influencias en la medicina y en la vida? Bueno, creo que mi padre murió muy joven y nos dejó cuando yo estaba terminando la carrera, y creo que sí te deja una huella importante, pero también voy a decir la palabra, que es muy estúpido morirse tan joven y dejar mocha a una familia. Uno tendría que hacer muchas cosas para evitar que eso sucediera siempre. Claro, no está en manos de uno siempre. Pero creo que esa parte de la figura paterna yo la excluí. Y creo que después alguien que me adoptó fue el doctor Bautista Farrell. Quiero pensar que tuve muy buenos amigos en la medicina. Creo que el doctor Arrubarrena era como una persona que era muy sereno, muy mesurado, y esto también te daba solidez a tus puntos de vista. Creo que son dos personas que fueron formativos y muy cercanos a uno, cariñosos. Podría estar omitiendo muchos nombres. No, inclusive creo que fuiste jefe del doctor Arrubarrena cuando estuviste como director del Hospital Santa Fe. Y primero lo traje aquí, lo traje como jefe de enseñanza al hospital, y aquí estuvo trabajando con nosotros, como jefe de enseñanza. Algo de eso diré en el camino, pero gracias a él y sus relaciones en Puebla, logramos que el hospital tuviera por primera vez internos de pregrado de la Universidad Popular Autónoma de Puebla.
Sí, un hombre muy serio. Tuve la oportunidad de trabajar cerca de él algunos años. Y lo recuerdo con cariño. Qué bueno. Aunque era un hombre muy duro y muy especial. Así es. Y Jorge, ¿cómo ha cambiado la cirugía general desde que comenzaste hasta ahora? Bueno, de que cuando yo comencé ahorita, trote 180 grados, todo es diferente. Todo es diferente. Las salas de operaciones, el instrumental, los momentos quirúrgicos, la tecnología es mucho más importante y trascendente que muchas veces que otras cosas. Los criterios se han vuelto mucho más ligeros, mucho más sencillos. Creo que todavía nos falta que las nuevas generaciones sean mucho más científicas, mucho más estudiosos, no tan técnicos ni tan manuales. Entonces eso se ha perdido un poco porque la tecnología nos rebasa y porque el hacer y el hacer nos gana. Este instinto tiene el cirujano de querer hacer y operar, nos gana, y la tecnología favorece que esto se pueda hacer, pero la trascendencia de lo que se está haciendo y cómo se está haciendo, los resultados de lo que va a pasar, a veces se pierden. Y entonces esa parte es algo que está pasando. Lo vemos con la fundoplicatura. Todo el mundo opera fundoaplicaturas ahora. Y todo el mundo se opera de la fundoplicatura, pero también tenemos complicaciones de ello y problemas de ello, que a lo mejor no vemos de primera intención porque no los volvemos a ver nosotros. Ese es un ejemplo. Cosas mucho más complejas. Igual, a veces se operan cánceres que ya no se tienen que operar y que tienen que tener pasos previos para poderse resolver. Y por el afán de querer y quitar un estómago, un intestino, un colon, se retrasa o se echa a perder el tratamiento y el pronóstico de un paciente. Entonces hay cosas de ese tipo que están sucediendo día a día. Se justifican a veces porque no hay recursos o por algunas circunstancias, pero que estamos perdiendo la oportunidad de dar una mejor medicina y mejor calidad de ella. Eso me lleva al siguiente comentario, Jorge. Sé que eres un pionero en la laparoscopía y fuiste el primero, o de los primeros que hizo una colistectomía por laparoscopía. ¿Qué representó ese evento en tu vida profesional? Yo creo que el día que la hicimos, la primera vez, no teníamos miedo, teníamos pánico. Y teníamos todo en contra. Teníamos todo en contra porque no teníamos los equipos adecuados, no había técnicos que nos pusieran todo, teníamos que conectar los tubos, las televisiones, no sabíamos que las televisiones tenían canales auxiliares para meter los equipos de visión, las cámaras eran totalmente estorbosas, los cables había que meterlos en unas sábanas para aislarlos, entonces tardábamos a veces 1 hora y media en vestir para empezar la cirugía. Y luego estaba que lo esterizábamos en Sidets. Entonces había que lavarlo, había que secarlo. Era otra historia. Entonces era mucho estrés, pero lo que yo había vivido en Nashville lo justificaba todo. Haber visto operar a 3, 4, 5 pacientes en una mañana, a 2 personas de una forma por demás hábil, y que los pacientes les iba bien. Si ellos lo pueden hacer, yo lo puedo hacer. Y se tiene que poder hacer, y se tiene que mejorar. Esa fue mi diferencia con Leopoldo Gutiérrez. Porque él lo empezó a hacer, pero usando tubos de caucho y cosas que se arreglaban y demás, yo le decía, creo que esto no es lo correcto. Creo que estamos haciendo más riesgos de algo riesgoso porque no lo sabemos hacer. Y entonces esa fue nuestra principal diferencia. Entonces, luego fue un punto de unión y de cariño entre él y yo, pero al principio él estaba en la clínica 8, estaba también en la clínica 8, yo estaba como jefe de cirugía, él era mi subordinado, y entonces allí fue un momento difícil, pero creo que la primera operación cuando salió bien fue, como abrir la puerta al cielo. Me imagino que tienes recuerdos muy bonitos sobre esa época, ¿no? No, sin duda, de toda la gente que nos apoyaba y toda la gente que nos echaba porras. Y nuestros detractores fundamentales, ¿no? Los anestesiólogos.
Fue terrible. Conseguir un anestesiólogo que nos diera anestesia sin capnógrafo. Ellos decían, si estás poniendo CO2 en la barriga, ¿qué va a pasar? Se va a morir el paciente. Nosotros decíamos, no, esto es así, la fisiología dice. Pero bueno, fue difícil, pero encontramos a una doctora Gema que fue maravillosa y que nos hizo caso y nos entendió. Como una enfermera, Maritu Pérez Morales, que fue maravillosa, que nos hacía todo en la técnica 8, lavaba, planchaba, trapeaba, nos acompañaba. Actualmente es instrumentista de cirugía de corazón en el Centro Médico Nacional. Mucha gente. Oye, Jorge, ¿qué avances técnicos o tecnológicos te entusiasman más de la medicina y de la cirugía del futuro? Va a parecer propaganda, pero sin duda el robot. Yo creo que la posibilidad de poder entrar a sitios inaccesibles con la mano y con la vista y poderlo hacer es algo que depara un futuro impresionante para cirugías complejas. Lo ordinario no creo que vaya a cambiar mucho, los costos pueden ser elevados y el país no está para soportar muchos costos que pueden ser un lujo exagerado. Pero para cosas complejas, sin duda, el robot va a ser la vía quirúrgica para muchas cosas. Va a ser mucho más rápido, menos dañino. Entonces creo que ese es el futuro. Y creo que también en cirugía, los cirujanos generales nos hemos vuelto demasiado especialistas en 4 o 5 cosas y deberíamos de retomar el camino y vigilar mucho más la nutrición y que nosotros fuéramos los encargados de la nutrición, que nosotros hiciéramos más endoscopías, que nosotros hiciéramos los ultrasonidos, ser menos dependientes de terceras personas y ser más independientes. Tenemos compañeros que trabajan en lugares que no tienen tantos recursos y ellos han llegado de ello y lo hacen todo. Y les va bien. Claro, las responsabilidades aumentan y a veces el cirujano trata de no tener responsabilidades y concentrarse únicamente en un camino más pequeño. Pero todo un país como el nuestro sí amerita tener una visión, una ventana mayor de lo que actualmente estamos haciendo muchos de nosotros. Sí, acuérdate que en el pasado los cirujanos generales operaban cuello, operaban pulmón, operaban todo. No tenían ningún recelo en hacerlo, además con mucha y una gran pericia. ¿Tú no piensas que comparando un médico de hace 30 años con un médico que ahora opera robot, no piensas que ha perdido sensibilidad en las manos, al tacto, a la temperatura de los órganos, etcétera? Sí, creo que eso se pierde, pero lo cambias por otra cosa, lo cambias por una mejor visión, por una mayor facilidad para acceder a determinados órganos, tienes más instrumentos para que el paciente sangre menos, tiene muchísimas más virtudes. Creo que bueno, yo estoy recordándome ahorita, yo hacía craneotomías en el Hospital General del Centro Médico Nacional, donde el jefe de quirófano y los neurocirujanos me decían, ¿puedes ir empezando? Pues sí, yo empecé a los trépanos y podía levantar, inclusive hacía los abordajes. Igual llegué a operar cataratas. Los oftalmólogos me decían, oye, pues quiero, ¿por qué no? Pues yo te ayudo, yo sé, yo lo hago. No se diga la cirugía vascular o la cirugía de cuello, que ahora pues prefieres dejarla pasar porque parte no es tu rol ni tienes tampoco las capacidades. Pero hacerlo así tutoriado y demás, como se podía llegar a hacer en algún momento dado, pues era maravilloso. Oye, Jorge, vamos a relajarnos un poquito en la entrevista. ¿Cuál ha sido el caso quirúrgico más desafiante al que te has enfrentado y cómo lo resolviste? Probablemente sean más de uno, obviamente. Sí, no, pues yo creo que son muchos. Yo creo que, ¿cómo lo resuelves? Yo creo que siempre con apoyo de terceras personas. Yo creo que uno puede liderar al grupo, pero uno tiene más visión de las cosas de lo que pasó y lo que no pasó. Y eso nos ayuda mucho a los cirujanos para poder orientar y poder sobrellevar mejor la nave por muchos lugares. Creo que un caso que me tiene muy inquieto es mi queridísimo amigo el doctor Nelgen. Jorge, platícanos de
cosas que has hecho maravillosamente bien, la carrera, tu vida en el deporte. ¿Qué ha significado para ti en la vida eso? Yo creo que para mí correr es mi momento. Puedes pensar, puedes puedes cansarte también muchísimo. Sí, pero tienes un momento muy especial. Todas las mañanas, al amanecer y salir y ver el sol. La lluvia, los pájaros, lo que se te mueve alrededor, es vida. Luego de eso puedes, al principio no había iPhones, entonces por el estilo, para estar escuchando cosas. Entonces todo era sentir tu respiración, tus pies, tu cuerpo, y dar gracias a Dios de poderlo hacer todos los días. Y si junto a ti tienes un compañero, un amigo, ahorita en un grupo como de 7 amigos, casi durante 21 años, todos los días, todas las mañanas en Chapultepec, en Las Lomas, por donde se nos ocurría. Subíamos cerros, bajábamos cerros. Era una terapia psicológica absoluta y te ayudaba muchísimo. Muchos de ellos ya no están, muchos de ellos se han lesionado, y otros te damos. Pero yo creo que la tarea significa eso: amistad, perseverancia, voluntad, poderlo hacer, quererlo hacer, te da confianza, te da endorfinas, te da vida. Me gustaría que, para quienes no nos verán en las redes sociales, presumas un poquito de cuántos maratones has completado. He corrido 46 maratones. Todos son un reto. Yo creo que los primeros fueron brutales. Yo creo que la Ciudad de México siempre fue un reto para mí. Y nunca me fue bien. Nunca me fue bien en este maratón. Siempre salí muy, muy tronado. Por el calor, por la gente. Que te echen porras es padre, pero que te abracen y te encierren, donde vas después corriendo a las 10 de la mañana en la Ciudad de México en agosto, con tanto calor, sin agua, sin abastecimientos, pues no es lo más divertido del mundo. Cuando vas a otros países y que tienes amplitud, orden, es horrible decirlo, y abastecimiento y demás, pues estos son muy diferentes. Pero sí, pues correr rápido es padre. A mí se me dio Houston muchas veces rápido, se me dio rápido Chicago también. Chicago tenía 2 cualidades: era el Colegio Americano de Cirujanos y el maratón a la vez. Entonces una semana iba al Colegio Americano de Cirujanos y luego o viceversa. Entonces esto era un atractivo importante, y en Chicago pudimos hacer la clasificación para ir a Boston. Hubo otros muy divertidos. Muy divertido fue ir a Medot, a los viñedos, y pasar por todos los viñedos, y tomar vino por todos lados, y tomar cerveza todo el tiempo. Llegar borracho a la meta sería sensacional. Venecia fue muy significativo. Atravesar desde la aduana hasta San Marcos por unas tablas tiradas por unos cables, unas tablillas, y llegar a San Marcos, te sientes como abriendo el mar y cruzando el mar entonces realmente es muy impactante. Y así te puedo decir cada uno de ellos: Big Sur, correr toda esa calle, toda la número 1 de California, 42 kilómetros, desde Camel a Montera, y la verdad es que también fue una experiencia muy, muy padre, y sobre todo tuve siempre un gran compañero para las carreras, y pues todo eso ayuda mucho. Oye, ya para finalizar, aceptaste una posición como director médico en el hospital, tal vez tenías algo de tiempo que no estabas
en la administración o viendo problemas operativos? ¿Qué te entusiasma de lo que haces ahora en el hospital? Bueno, me entusiasma primero agradecerte la confianza que me has tenido. Sí, eso me entusiasma, eso me compromete. Creo que la oportunidad de poder servir, de poder ayudar y de poder construir algo que pueda ser mejor, donde un hospital como este te ha dado muchas experiencias, muchas cosas bellas, y también estabilidad económica y social, y conocer a mucha gente linda que te quiere, que te estima y que te saluda, y a muchos compañeros en muchas circunstancias. Creo que eso fue lo que me estimuló a decir que te aceptaba. Además, tú sabes que mi mujer no tiene las mejores condiciones de salud, y quedarme en mi casa o estar mucho tiempo en mi casa no era lo más saludable para mí. Entonces, poder estar y trabajar y disfrutar de todo esto que ya comenté me permite también pues renovarme y sentirme más cómodo en la atención que le tengo que dar a mi esposa y a mi familia. Creo que esa parte para mí ha sido muy importante, y la dirección médica me ha permitido eso. Aparte de conocer gente bellísima que te apoya en todo, realmente para mí venir al hospital siempre ha sido una satisfacción y un gusto, y muy agradecido por poderlo hacer, muy agradecido. Jorge, sabes que eres una persona muy admirada y muy querida por todos nosotros. Te agradecemos muchísimo que te hayas prestado para esta entrevista. Desgraciadamente tocamos muy pocos puntos. A mí me hubiera gustado que en lugar de durar estos minutos pudiera haber durado 2 horas, porque creo que hay material en tu vida como para ir adelante con muchas situaciones que no tocamos. ¿Cómo te afectó la pandemia en tu vida profesional? ¿Qué aprendiste de la pandemia? Quedan muchas preguntas para una segunda entrevista que espero poder hacer contigo. Te agradezco mucho la confianza que nos tienes, y te agradezco mucho que estés aquí, que nos acompañes en este viaje. Nunca sabemos cuánto va a durar, pero lo que dure lo vamos a hacer muy bien. Muchas gracias, Humberto. Muchas gracias a este casi lleno auditorio que está aquí. Y muchas gracias a quienes nos siguen a distancia a través de nuestras redes sociales. Jorge, ¿una última palabra? Pues espero que pronto yo te pueda estar entrevistando a ti y que me puedas estar platicando un poco de lo que tantas veces hemos platicado. Podríamos viajar, y yo creo que tu expertise en los viajes y tus vivencias en los viajes podrían ser muy interesantes de conocerlas, sin duda. Que Dios nos dé el tiempo. Gracias, Jorge. Gracias a todos. Muy amable. Un gusto.